Good morning, church. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Braden Kress y soy el pastor de la Escuela de Discípulos y de los jóvenes matrimonios. Mientras nos aproximamos a ustedes, queremos decirles que hay unos cursos que vamos a tener donde pueden aprender más de Dios, de su fe, y tal vez una de las cosas que trajo el 2020 es para que ustedes se acerquen más y traten de tomar más clases con nosotros. Estas clases me han transformado el aproximamiento que yo tenía a las escrituras. Estoy muy contenta y con ganas de conocerlo más, y solamente quiero un reflejo de su gracia. Y esto me ha ayudado a entender los aspectos y las características de Dios, y eso me ha ayudado lo mejor que la Escuela de Discípulos me enseña es como una más grande relación con la Biblia y con Dios, y me ha ayudado a entender más la Biblia y escuchar cómo Dios puede cambiarme. La Escuela de Discípulos me ha dado las herramientas necesarias para aprender las cosas que tengo que aprender. Puedes darte cuenta aquí que cuando conoces más a Dios, te enamoras más de Dios. La habilidad de poder compartir esto con mis amigos me ha ayudado. Eso te va a retar y te va a estirar para que tú realmente puedas tener la palabra de Dios para ti mismo en la vida. Entonces es increíble cómo Dios ha usado estas clases para bendecir a muchos de nuestra familia de la iglesia. Así que queremos también hablar del nuevo curso de legado para ustedes, que ustedes lo pueden tomar a su propio ritmo. Así que, por favor, estira un poco más tu fe y toma uno de estos cursos y trata de empezar mientras envolvemos el 2020. Te puedes preguntar, ¿cómo será mi contribución a la iglesia? Y todos estos regalos deben ser posteados antes o después de diciembre 31. Ya sea que tú estés mirando en línea o estés aquí, vamos a cantar juntos y levantar el nombre de Dios. Oh, good morning, church. Oh, buenos días, iglesia. Todos vamos a ponernos de pie y vamos a levantar el nombre de Dios. Come on, you sing this with me. Canten esto, por favor, conmigo. You make it easy to love you. Tú has hecho muy fácil. You are good and you are kind. You bring joy into my life. You make it easy to try. Has hecho fácil que podamos confiar. You have never left my side. You've been faithful. Tú nunca te has apartado de mi lado y has sido fiel cada vez. Y todo lo que quiero únicamente es tú, Jesús. Lo único que quiero es a ti. You are the refuge I run to. You are the fire. El fuego que liderea mis noches. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. There's a million reasons to trust you. Hay unas millones de formas para nada puedo temer, porque tú estás al lado y te seguiré a cada parte. Oh Jesus, you came to my rest. Oh Jesús, tú viniste a Took my place upon that cross. You redeemed all I had lost. tomaste mi lugar en la cruz y redimiste todo lo que yo perdí. Y ahora todo mi vida alrededor de ti. You're the center of my life. You're the treasure. Tú eres el centro de mi vida y tú eres el tesoro y el premio. Todo lo que quiero eres tú, Jesús. Todo lo que quiero. You are the refuge I run
eres el refugio al que corro y eres el fuego que me liderea por la noche. Yo te seguiré a todas partes. Hay millones de razones para confiar en ti. No hay nada que pueda temer porque tú estás al lado mío. Donde quiera que me lleve, lo que sea que me cueste. Oh, todo lo que quiero eres tú. Todo lo que quiero. A donde quiera que me dirija, lo que sea que me cueste. Jesus, all I want is you. Wherever you lead me, whatever it costs me. Oh, all I want is you. Jesus, all I want is you. Oh, you are the refuge I run to. You are the fire that leads me through the night. Te seguiré a donde quiera. There's a million reasons to trust you. Nothing I fear for you. I find my side. I'll follow you anywhere. Follow you anywhere. Yeah. I'll follow you anywhere. Amen. Can we worship the Lord together in this place? There is so much hope in those lyrics that we just sang, and also so much conviction for me as we Hay tanta esperanza sing en esto about que cantamos, going wherever y Jesus tanta wants us to go, convicción, wherever He leads, at porque whatever cost. Really es una easy forma to de say, decirle and a yet Jesús, a donde quiera que me lleves, ahí voy and a treasuring estar. Y a Jesus veces parece que es above muy all difícil, else. Again, pero cuando nosotros easy to say. atesoramos a Jesús más de todas las And cosas, as I was just y kind of cuando nosotros nos damos cuenta, y como yo me estaba contemplando qué es lo que realmente es atesorar a Jesús, Philippians 3, estaba en Filipenses 3, what it looks cuando dice Pablo, cómo I had. para cualquier cosa que yo tengo por ganancia Indeed, lo I cuento por everything pérdida. is lost because Así que it surpasses todo es pérdida por el amor de Cristo, porque a pesar de que he sufrido la pérdida de todas las cosas para que yo me convierta como Cristo. Qué increíble poder e influencia saber que perderlo todo. Y él sabía que atesorando a Jesús y teniendo una worth relación more con than any earthly Cristo era más And that's importante y valioso que cualquier tesoro que él pudiera tener. Es un how quickly recordatorio y una things of this world convicción de cómo yo me puedo looking towards acomodar a cosas en mi vida de que eran un tesoro. Y ahora, mientras veo in el 2021, me doy cuenta que no hay nada mejor que Jesucristo siendo nuestro tesoro, porque no importa lo que pasa, Él es fiel y ha probado una y otra vez. Así que esta mañana vamos a poner nuestros ojos en Jesús songs and these como una tradición. Así que estas palabras y Sing this with us. vamos a cantar juntos. riches beyond all measure could never satisfy. Las riquezas más allá de las medidas nunca van a poder satisfacer mi corazón. Aún los grandes placeres solamente lo pueden gratificar en una parte. Todo lo que este mundo puede ofrecer nunca se puede comparar con lo que tú eres. You are my greatest treasure, Tú eres mi tesoro más grande, the desire of my el deseo de mi corazón. every call.
sea que me cueste. I give it up freely. Yo lo doy gracias. Whatever you ask me, Cualquier cosa que tú me pidas, I gladly release. dejaré I have is yours to tengo, es tuyo. with. Lord, I surrender. I give you my heart. Jesus, my treasure. You are enough for me. Veiling my imperfection, covering blemishes and stains, seeking Paz, this world's manchas, perfection. buscando And estas afecciones del mundo. Es Know and love me, en vano y vacío. precious because you say Que me amas y soy precioso. all my life's joy. Es que lo soy. Y las heridas que tengo y las cicatrices pues han sido parte de mi historia porque tú eres el que me ama y me importa lo que me cueste. Yo lo doy gratuitamente, con libertad. Cualquier cosa que tú me pidas, yo la suelto. Santa, porque todo lo que tengo es tuyo para empezar. Lord, I surrender. Me rindo, I give you my heart. te doy mi corazón. Jesus, my treasure. Oh Jesús, You are enough for me. Oh, you're enough. oh tú eres suficiente. Always enough for me, Jesus. Always enough for me, Jesus. My every breath, Cada respiro, my pains, every step. planes y cada paso. I see your face. De ahora hasta que yo pueda ver tu My life, every breath, my vida y cada every step. respiro, cada cosa que yo I see your de ahora en adelante hasta que vea follow you tu from rostro, te seguiré. my life, every breath, my plans, every step. I'll stand. I see your face. I follow whatever it costs me. I give it up freely. Yo lo doy Whatever you ask, libertad y I gladly release. lo suelto. I have it. Tanto porque todo lo que yo tengo es tuyo para comenzar. Lord, I surrender. I give you my heart. Jesus, my treasure. You are enough for me. Jesus, my treasure. You are enough for me. Jesus, my treasure. Jesús, You are enough for me. Cause wherever you lead me, whatever, a donde quiere que me lleves y lo que sea que me cueste. oh, all Oh Dios, todo lo que quiero eres tú. Jesus, all I want, Todo lo que quiero eres tú. wherever Lo que sea que me cueste. whatever it costs me, oh, all I want is you, Jesus, all I want is you. And 'tis so sweet to trust in Jesus, just to take him out.
just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. para conocer la santidad del Señor. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Confiar en Him Jesús. at His word, Solo para to confiar en su rest palabra. upon His promise, Descansar en su palabra. just to know that Solo para saber el amor de nuestro Salvador. what a joy it is for us to be able to sing. Qué gozo It's es so para sweet to nosotros trust in Jesus. cantar, que es tan dulce confiar As we en reflect on Jesús. this last year, Y mientras the reasons that we have reflexionamos en el último año y consideramos those las razones who are por las followers que of tenemos que Jesus, ser ability to fieles trust Him, y He vemos is trustworthy, is que tenemos la habilidad de confiar en Dios porque es un Dios just en el que podemos confiar solamente para descansar en sus promesas. So I'm just going to ask you to have a seat. Would you Así que close? les voy a pedir por Would you favor bow your que heads? tomen asiento, que cierren sus ojos, inclinen sus And will you rostros. just allow your soul to be reminded of some of the promises that your God has made and that He has kept? Y quiero que recuerdes en esas I think of Joshua promesas 23. que Dios ha hecho y ha Joshua just says, and you know retenido one of you in your hearts and para souls, ti. not one good thing of all the good things that the Lord your God has promised you has failed to come. Lo hermoso Every de single la palabra es que cada una de las has happened. promesas de Dios se han cumplido. I think of Hebrews 13 where we're Yo creo que en Jesus, He is the same. Hebreos 13, cuando decimos que en Hebreos 13 que el Señor es nuestro Reflect on this last year. Dios y nuestro Salvador y que Él nos ha perdonado y que no nos ha olvidado. Entonces, tu alma necesita ser recordada de que no has sido olvidado y que no estás abandonado, que Dios no te ha dejado a un lado porque Él sigue caminando al lado tuyo mientras usamos este 2020 y vamos al 2020. En Filipenses 4:19 dice que nuestro Dios proveerá todas las cosas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Así que en 2 de Corintios 5 dice que Dios es el que nos da todo lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. Would you just take a moment and thank the Lord for being? ¿Puedes por favor tomar un momento para darle gracias a Dios Would you thank de ser un Dios que es un hacedor de promesas, pero que también es un guardador de promesas? Él cumple sus promesas, que tenemos un Dios que podemos confiar. Hagamos esto juntos. I was falling asleep last night. I was just reflecting on that Philippians 3 verse that Mientras me dormía la noche pasada, estaba reflexionando en Filipenses 3 y lo bendecidos que estamos como seguidores de Jesús, en los que podemos contar todo como pérdida y reconociendo que Jesús es nuestro Señor. Y mientras yo veía ese pasaje, lo he visto como mucho en las tarjetas de mis amigos y cómo oramos sobre las vidas, y he llegado a reconocer como la palabra de Dios on all of the empty promises that this world makes, and they would está ahí para que nosotros podamos
together and pray as we agarrarnos de esa esperanza, y si nosotros ahora que estamos juntos podamos orar para que el 2021 llegue con esa misericordia que nos lleve de nuevo a nuestra fe. Así que si yo te pido que si hay alguien en tu vida, alguien que tú amas, que no conoce a Jesús, por favor podrías tomar unos segundos para traerlo delante de Dios, y que puedas por favor orar Filipenses 3 en sus vidas, y que ellos puedan ver qué hermoso y qué maravilloso es tener a Jesús en sus vidas, lo que sea que cueste. Oramos por eso. Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, Cada día. precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Let's make this our song as we head into a new year together. Cantemos esta canción. Nos dirigimos Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. uno con Your hidden glory in creation, Dios, escondido. revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. El pecado era grande, Your love was great. más grande, y nada nos puede separar ahora, Señor. Separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it Maravilloso nombre. is. Nothing compares to this. Nada se compara. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
alabanzas de tu Raise to life again. que tú has sido levantado a la vida. No rival. No tienes You have no igual a ti. equal. And now Hoy y por siempre, forever, God, Dios, tú reign. And yours is the kingdom. And yours is the glory. And yours is the name above all names. What a powerful name it is. poderoso, What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Says you have no right, rival. have no will. No tienes Now and forever, God, ahora y para siempre. yours is the kingdom, Tuyo es el reino. is the glory, yours is the name above Tuyo es el nombre, What a todo powerful nombre. name it is. What a Oh, powerful name it is. The qué poderoso. name of Jesus Christ, my King. What a powerful name Oh, it is. Nothing can stand against. nada. What a powerful name it is. The Oh, name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Jesus, there is no higher name, there is no sweeter name no hay nombre than the más name that is grande, yours. We lift you high in this place. We thank you that dulce. you are Te the levantamos delante put our de trust in. You are the one that we can put our hope. You podemos are the one poner nuestra true esperanza treasure. en ti, Señor. We can nuestra follow seguridad, wherever you lead realmente at whatever podemos cost because atesorar. you Te vamos a seguir a donde quiera que and tú you are nos faithful. digas, Señor, porque We tú thank eres you for that truth. That fiel, Señor, y we te damos would gracias walk por into esa verdad 2021 de que as a body tú nos ayudas a caminar everything en, that we have en because ese that is año, what you are porque worthy of. tú nos muestras It's in con your name we todo pray. lo que nosotros tenemos Amen. para cómo adorarte. Amen. Amen. Porque tú Go ahead and eres take a seat. digno, en el nombre de Jesús. Amén. Well, good. Amén. Por It's good favor, seeing tomen everyone asiento. out. Buenos días. Special Esta es welcome to muy everyone who's buena joining us right now verlos online. y una We are glad you're joining bendición us this especial y gracias a todos This aquellos que morning, nos I están come bearing viendo some really good en news. línea hoy. In fact, this Esta might be the mañana best tengo news you've got muy buenas all year round. noticias y Here- las mejores noticias. Aquí están. 2020 is Ve- almost over, people. 2020 casi se acaba. Todos así, aleluya. I saw some hands raised there. Vamos a ver, ya vi unas manos levantadas ahí. 2020 is almost done. We should Casi se nos acaba ya el really wanted to, like, have 2020, confetti cannons así que going me off, encantaría pump it, llevar show confeti y algunos cohetes y celebrar. I'll get like matching t-shirts. Dice, I survived 2020. ¿qué les parece que tengamos know, de there's nuestras something camisas special todos? Yo about sobreviví el turning the calendar, 2020. isn't there? About starting Hay algo a new year, especial there's new hopes, en new empezar dreams, un new nuevo ambitions año, for whatever God might have of nuevas us going esperanzas, forward. nuevas My hope visiones. today Y is as we open Mi up God's word esperanza together, that hoy you would es be que encouraged. cuando That as we read abramos la palabra de Dios, tú 2020 puedas has ser been, animado look forward to the y future cuando of veamos next al year, futuro that para your el hearts would be siguiente stirred año, up to tus continue to walk faithfully with corazones Jesus and put him puedan first. estar of listos your life. para continuar fielmente y As we poner a open up God's Jesús word today, en we're going to go primer lugar. Is that okay with that? Mientras oramos y vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a ir al nuevo, Chapter al Antiguo Testamento en front of your Josué Bible, capítulo Joshua 3, así chapter que vamos a ir a Josué en el capítulo 3 y les voy a dar un poquito de historia detrás de todo esto para aquellos que no se acordaron de la historia. En capítulo 3 de Josué vemos que
para captivity in Egypt. que vemos que milagrosamente el pueblo de Dios es liberado del Crossed over the cautiverio Red Sea. They y began to make, van a cruzan el Mar they made Rojo. some really Y bad decisions. cuando cruzan el Mar And Rojo because of hacen those muchas bad decisions, decisiones they que have no son now buenas, had to muy wander malas a decisiones. desert. Empiezan entonces a And during divagar en their el wandering, desierto a por brand new 40 generation has años. been born Y and raised. durante ese And tiempo they've been una raised nueva on the hope. generación es The hope that one day, nacida y tienen una esperanza de que un día las cosas iban a cambiar y que un día iban a llegar a una tierra fértil y prometida donde fluye leche y miel, una tierra que les ha sido prometido y están muy contentos, están gozosos acerca de eso. Así que creo que nuestro pasaje de hoy es un paralelo entre los sentidos en la mayoría sintió en estos 2020. Para algunos de nosotros el 2020 ha sido como un desierto, ha sido difícil, no ha sido fácil, pero si ves, ahora que vas a volver al calendario del siguiente año, te das cuenta que tienes esperanza y que las cosas en tu vida van a volver a la normalidad, tal vez, y las cosas se van a poner mejor. Y mientras vemos en Josué 3 y 4, cuando las cosas están poniendo difíciles, vemos un reflejo de la verdad de que Dios ha sido fiel en el pasado, que es fiel ahora mismo y será fiel en el futuro. Así que vamos a leer Josué 3, vamos a leer el verso 1 al 6, Josué 3, 1 al 6. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitimín y vieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas la arca del pacto que el Señor nuestro Dios, los levitas y sacerdotes se llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por ese camino. Entonces ustedes y ella harán a la distancia de 2 codos y no se acercan a ellas. Y Josué dijo: santificados, porque el Señor hará esta mañana maravillas entre nosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Señor, gracias por esta luz y esta verdad que tú nos das. Señor, yo te pido en este momento que podamos mirar hacia el futuro con las lecciones que aprendimos de este pasado, que nosotros nos tengamos el deseo de ser hijos tuyos, Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. 3 lessons. 3 lecciones. 3 lessons to learn as we cross over into 3 lecciones para aprender mientras avanzamos en este nuevo año. La primera es que our present. nosotros tenemos que We need to believe creer que Dios puede superar nuestros the nation of Israel presentes obstáculos. and ambitions and dreams. Tenemos que Now the day que hoy el día es para que nosotros nos demos cuenta. Es como dice en el pasaje, ellos se levantaron en la mañana y estaban listos. Ellos, a pesar promised land. de que se levantaban cada mañana, dice, ¿se imaginan el gozo que había en el campamento? Porque ya había una anticipación de que por fin iban a pasar esos 40 años. Yo puedo ver padres cargando a sus hijos en sus hombros y todos muy contentos y celebrando y cantando. Y las gentes tienen panderos y hay gozo para todo, porque por primera vez en la generación van a poder poner sus ojos en la promesa de Dios. Y mientras ellos caminan, yo apenas puedo imaginarme cuando van a cruzar y están viendo del otro lado la tierra prometida y ven cañones de confeti, y es un momento increíble. Y conforme van caminando y se van acercando, lo que ven es esos corazones cayendo al piso porque ven un obstáculo más.
Y ese obstáculo era el río Jordán. Y entonces, típicamente el río Jordán no es tan difícil. Pones unas rocas y te amangas los pantalones y cruzas. Pero es el tiempo de la cosecha y lo que pasa en el tiempo de la cosecha, los bancos del río se inundan y algunas veces el río Jordán se hace más grande de lo que está aún en el mapa. Y entonces era la corriente que estaba ahí. Si alguna vez has estado en el Highway 2, si quieres irte y pasas por el río Wenatchee, tú ves ese río en la primavera, ¿cómo se ve? Se ve súper grande, está frío, está profundo y está furioso. Así es como tú debes de pensar en el río Jordán ahorita mismo. Está profundo, frío y caudaloso. Así que las personas llegaron al río Jordán y acamparon ahí por 3 días. 3 días. 3 días para escuchar corriendo el agua, rompiendo las rocas. 3 días donde padres y madres estaban preocupados y excitados de cómo voy a hacer cruzar a mi niño pequeño sin que se ahogue en mis brazos. 3 días de estar sentados sin hacer nada, solo esperando y viendo el obstáculo. 3 days. 3 I días. think we can appreciate what the people of God are going through. Podemos aquí apreciar por lo que ellos estaban 2000 pasando, porque nosotros llegamos a ese gran obstáculo todo el año. Nosotros vimos este 2020 cómo teníamos un gran obstáculo que estaba obstruyendo nuestros planos y nuestras In vidas. addition to a worldwide plague, Y, 2020 en, keeps on giving. y sumándole a una gran plaga que tuvimos en este año, To a war with But- Iran. nos damos cuenta que tenemos que seguir. El año sigue. ¿Se acuerdan que Australia casi se quemó? There were toilet paper shortages, food shortages. Hubieron escasez de papel, de agua, de muchas cosas. 22 million Americans. Y se estima que There have been riots 22 millones de americanos perdieron sus trabajos. in history. Esta fue también la extensión, la elección más contenciosa en la historia del mundo. Entonces, el 2020 ha sido algo. How about Y a pesar de que ha sido nacionalmente we've had our own a- rivers. algo terrible, ¿qué pasa Maybe this year there's been cuando vemos by some of the turmoil in our culture in your heart. lo que realmente trae a nuestro corazón? A lo mejor tú sufriste algunas cosas, a lo mejor Cracks in your marriage and you hubieran cosas que se expusieron en tu matrimonio, algunas heridas, algunas fisuras, a lo mejor sufriste alguna enfermedad. Es difícil. the longer that you Todos los obstáculos, lo terrible, lo más que tú te sientas en un obstáculo enfrente, lo más difícil que se te va a hacer que se pueda componer. that worry can turn into Entonces, turn into la aflicción se vuelve ansiedad y la ansiedad depresión. Así que tus obstáculos se hacen muy grandes y tú te empiezas a ser pequeño y dices, ¿por qué sigo tratando? Porque esto es mucho, es demasiado, no puedo hacer esto. I think the people of Israel Yo pienso que las personas de Israel llegaron a ese punto. camping out with all 3 días de estar acampando sin esperanza, sin ver el futuro. Sus esperanzas estaban en el piso. go back to our passage, we see this. Pero el pasaje continúa. 3 days into verse Si vamos al pasaje en el verso 2, que al final de esos 3 días, God by the priest el Señor le dijo a los and follow. levitas que se llevaran y que se quitaran de ese lugar y que siguieran adelante. Entonces, Listen now. Josué dijo, ¿saben qué? Si ustedes ven que la presencia de Dios se mueve, nosotros tenemos que seguirla. The
el arca, que era la que contenía la presencia de Dios, representa la presencia de las personas. Entonces, mientras el arca se movía y pasaba por el campamento, ellos se dieron cuenta. Y tu, looking for God to move, and en tu espera, better be following. es mejor que tú veas cómo Dios se puede mover. Y si tú ves a Dios moverse, es más vale que lo sigas. Cuando le esperas en Dios, no es una cosa pasiva, porque hay una acción y hay una intención en la que nosotros esperamos en Dios. Mientras esperamos, lo seguimos. Mientras seguimos esperando, We're not going to let the stress esperamos por... of life impact how we treat them. Y, No, I'm waiting. I'm not going to let Y them. la situación en nuestra vida impacta cómo nos tratamos, los rutinas de nuestra vida se pueden parar por todos lados, pero, Even though I'm waiting, pero a pesar de que yo estoy adorando, esperando, yo voy a adorar, voy a orar, voy a celebrar. even though I am waiting upon the Lord, Aun cuando estoy esperando en el Señor, voy a servir, voy a dar, voy a buscar ser una bendición mientras espero. step after step, I will. Paso a paso, voy a seguir la presencia de Dios. I am waiting to see God move, and I. Mi intención es, mientras que estoy esperando a seguir el mover de Dios, Verse 5 is lo podemos ver en el verso says to the people, 5. El verso 5 es yourselves. increíble. Why would I do that? Josué Tomorrow, dice the Lord will do a su gente, among you. y Josué dijo, santificados porque el Notice the lack- Señor hará mañana maravillas entre nosotros. In fact, he might Nota God was about. cómo Dios He had hizo todo. Tal vez él no sabía exactamente lo que Dios iba a hacer, pero él dijo, ¿saben qué? Mañana Dios se va a mostrar aquí y va a aparecer en la escena y algo increíble va a pasar. Y había una expectativa, había una esperanza. Y aun cuando no podían ver la solución, siguen confiando en que Dios responderá. That's the type Ellos seguían moviéndose of enter adelante. into this new year, isn't it? Entonces tenemos esto en lo que entramos a este nuevo año. Nosotros todavía podemos ver los obstáculos enfrente de nosotros, pero nosotros vamos a tener fe y vamos a mantener nuestros ojos en la presencia de Dios, porque sabemos y creemos que Dios va a demostrar sus milagros en medio de todo eso. Y entonces a veces My Jesus in there. es como, a veces nosotros hacemos nuestra fe como una caja y ponemos a Jesús ahí adentro de la caja en medio. Fan and life. Y entonces cuando la vida se empieza a poner más difícil y empiezan a pasar cosas más complicadas, tú dices, oye, esto no puede cambiar, está muy difícil. Pero como lo tienes en una caja, se te olvida quién es Dios. And if he can, ¿Quién es nuestro Dios? as we're about to look at it, if he can part a river, Y si eres parte So as we si Él puede partir el río, puede partir los obstáculos en nuestra vida también. Así que nosotros tenemos que continuar orando y creyendo en Dios. as we enter into a new year, we need to remember Mientras entramos al nuevo año, tenemos que recordar cómo Dios ha sido fiel para nosotros en el pasado. Y tenemos que recordar cómo ha trabajado con nosotros en el pasado. that the next day they get up, En Ark of the el Covenant goes before día siguiente y el arca what happens to the river, estaba por pasar Red Sea action. y podemos ver cómo cuando el arca comenzó a entrar, el río se partió y la nación entera entró por el río por God knows this, tierra seca. Es miraculous increíble. nature of this event. Y a pesar de la naturaleza milagrosa de este They have a way. estas personas tienen una pérdida de memoria muy rápida, porque vamos a leer unos Verse 2, take 12, versículos más adelante en el 4:2 de command them, Josué. saying, take 12 Eh, stones from here. Josué dijo, toma al pueblo 12 hombres y cada uno de la tribu y mándales diciéndole, tomen de aquí en medio del Jordán el lugar donde están firmes down the los place where pies you de shall los lodge sacerdotes, tonight. 12 piedras las cuales pasarán con ustedes y la levantarán en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales había designado entre los hijos de Israel y cada uno de la tribu, y les dijo, pasen delante del arca del Señor nuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ellos
y nosotros tome una piedra de su God hombro, knew conforme el número de las He tribus de los wanted hijos de something Israel. tangible, something. Así que Dios sabía para que sea señal entre ustedes So he knows nuestros this, hijos, y pregunten that a if sus his padres people mañana forgot this diciendo qué significan estas piedras. Estas gentes estaban pasando por ahí, This is pero él sabía esto, que faithful. antes de que la gente se volviera eh, infiel, That before people become unfaithful, they will become forgetful. que antes que la gente se volviera infiel, ellos se iban a volver personas que olvidaban. We see this all. Ellos se iban a olvidar de todo, se iban a tener como una especie de amnesia. Entonces, por eso, en el Salmo 72, verso 11, dice que Wonders that he had shown them. Psalm 106. en el Salmo 1:6, cuando los israelitas se acercan a Dios, dice, porque ellos Who had done great. se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes Later on, during the cosas. period of the Judges, it says this in Judges 8. Y en Jueces 8 dice, Remember the Lord their así los hijos de Israel no se acordaron del Señor su Dios, los había liberado de las manos de sus enemigos. They forgot. Una y otra vez se olvidaron de las cosas que Dios había hecho. Y ellos se olvidaron. Aún Moisés, y antes de que Moisés muriera y que pasaran a la tierra prometida, él le dio esto en Deuteronomio 4:9. Lest you Dice, lest you forget the things that your eyes have seen, unless they depart from your heart. All cuídate y guarda el alma con diligencia, no sea que te olvides de las cosas que has visto y tus ojos se separan de tu corazón todos los días de tu vida. Hácelo saber a los hijos de tus hijos y a tus hijos. Por eso es que Dios ordena que no nos olvidemos, for us this morning, porque point out two. después de ser infieles nos podemos volver olvidadizas. Y el propósito de las Be a reminder. piedras era, número uno, las piedras eran un recordatorio de que Dios, lo que Dios había hecho en ellos. God had done. Las rocas iban a ser un recordatorio de lo que Dios había hecho en su pueblo. Y cada vez que lo leo, siempre pienso, Big deal. esto es Splitting the river, crossing through, and una cosa muy grande, porque el Señor partió dust stone set up. el río y la gente pasó, y necesita una forma de recordarse aún más grande que no más algunas piedras ahí paradas en medio del río. ¿Por qué vamos a hacer un pila de 12 piedras ahí nomás como recordatorio? Pero That made the difference. de cada cosa 12 big que me recuerda y pienso en esa pila de piedras, digo, tiene sentido, porque ¿de dónde fueron tomadas las piedras? from the stones on the shore. Sí, sabes que las piedras del río adentro están muy diferentes a las que están en la orilla, porque las piedras que están adentro del río están bien lisitas, están súper moldeadas por el agua. Así que cuando ves esas montón de piedras, una arriba de otra, tan suavecitas, no como las de la orilla que están todas llenas de picas, eso te recuerda And in many ways, these rocks were que en muchas formas estas rocas son como una analogía de cómo Dios estuvo llevando a su pueblo por 40 años en el desierto, sharp and they were jagged. y ellos estaban God used that time in the desert. con muchas cosas en su corazón, y Dios usó esos 40 años en el desierto para hacerlos lisitos como las piedras de ríos. Once they took hold of the land. Así que I think the tiene una analogía, y yo creo que la lección para nosotros es esta. trial. He uses. Muchas veces el Señor usa Could it be los obstáculos para pulir las piedras, y puede ser que Dios He's used a pen. está en nosotros en el He's used 2020 y ha usado la pandemia,
ha usado natural disasters, los desastres naturales, los fuegos, las inundaciones, los huracanes. Dios ha usado todas estas cosas para el propósito de hacernos Maybe there's más rough edges in your life lisitos como las piedras, and you enter quitar into todas life esas partes and God said, arrugadas I love y you. puntiagudas de Now I'm gonna nosotros. take this Y negativity, entonces jump el that Señor word dice, out of yo you te for amo purpose, tanto and I'm gonna que send voy a God usar in your life. toda esta negatividad que está a tu alrededor en el mundo. Yo te voy a formar y yo te voy a lijar y te voy a limar. Y cuando la gente te mire, no va a haber una piedra picuda y puntiaguda que lastima, sino que va a haber una roca lisa y hermosa que ha sido tratada. Porque yo creo que una de las cosas que Dios está tratando, uno de los propósitos es God has eso. been using Dios these things to ha do. usado estas cosas para hacer un trabajo, su obra en nosotros. Secondly, the purpose of these stones. La segunda It was to remind us cosa of God que through nos them. del propósito de las piedras es que Flip over the page, eh, look at verse es 20. un recordatorio de lo que Dios va a hacer a través de ellas. Así que vamos a ver en los It versos says this. 20 y 24. Those 12 stones Y which they took out of the dice- Jordan and Joshua set up at Gilgal. Why did he do this? Verse 24. So that all the people of the earth, whoa. So that all the peoples of the earth would know that the hand of the Lord is mighty and that they may fear the Lord your God forever. Entonces el pueblo, See, God was thinking like on the Dios, macro level. Dios, He was big picture. Dios decía This miraculous que este milagro wasn't just for the people of Israel. no era nada más para las personas de Israel, The world era would see that the para nations todo el would mundo, see donde what el God mundo vería y las naciones verían cómo Dios estaba dando poder y fuerza a través de su amor. Y cuando vemos a las gentes de Israel, ellos pueden estar has been meant to adorándola en la salvación y mientras nosotros estamos siendo preparados por el trabajo que Dios va a hacer a través de nosotros el próximo año. has been about Así que el 2020 es acerca de quitar la dureza de tu corazón, mover la tierra que está dura en nuestra vida. Y el propósito de Dios a través de su evangelio quiere que nuestro corazón se ablande y que quiera y anhele algo bueno, más lejos de la negatividad del mundo. Puede ser que el trabajo de Dios sea fiel en tu vida y Dios quiere usar esto para bendición. Pero tú tienes una bendición para decirle a las personas quién es Jesús. Y hay unos días que celebramos. Él sigue siendo un bebé, pero viene a la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y después de 3 días de que Jesús muere, Él resucita para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Y todo lo que pasa en el 2020 es lo que ha sido para preparar la tierra de nuestro corazón para todo lo que viene. Ese fue el propósito de la nación de Israel, el propósito de Dios en Israel. Y mientras llegamos a un nuevo año, tenemos que recordar y reflejar el amor de Dios y ver esto como una oportunidad para mostrar a Dios en nuestras vidas. Third and final point. El tercer y último punto es este. Cuando llegamos a un nuevo año, tenemos que tener confianza de que Dios estará por nosotros y con nosotros en el futuro. Tenemos que tener esa confianza de que Dios irá por nosotros en el futuro. Y así que si cruzar el río Jordán fue solamente el principio de esa gran nación, fue el primer paso. Y después, de hecho, pasaron los siguientes 7 años peleando. Hubieron guerras, aunque que todavía eran innumerables batallas, gigantes que matar, muros que derribar. Había todavía mucho trabajo que hacer. Pero como Dios había provisto para ellos estaban con confianza y la fe necesaria para seguir adelante en el futuro. Yo estoy seguro que tú te acuerdas de esas palabras que Dios le habló a Josué en
en el capítulo Afraid or discouraged. 9 y dice, sé fuerte y valiente y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ellos creían que Dios era la promesa para el futuro. Ellos tenían esperanza, la fuerza, la expectativa. Hope cannot be. Pero escucha, la esperanza no puede The reality is pelear batallas que aún no están por venir, porque no sabemos lo que Dios tiene preparado para ti el siguiente año. Nuestra esperanza es que nosotros sabemos quién es el que viene detrás de nosotros y sabemos quién es el que continuará peleando nuestras batallas, porque sí, va a haber fuego y van a haber gigantes y todavía pueden haber cosas ahí, pero nosotros confiamos y tenemos fe en que Dios va delante de nosotros. family member who doesn't. Y, y, We keep y nosotros seguimos confiando aún con ese familiar que no sigue a Jesús y que Dios va a tener cuidado de nuestras finanzas y seguimos buscando cómo amar a nuestro esposo o esposa aún en los tiempos más difíciles, porque Dios no ha cambiado. Él sigue en su trono. Necesitamos confiar que Él see, I think at the end of the hará. day, when we look back upon this year, Siento que en estos días en los que vemos en este año 2020 no ha quitado nada de nosotros. it's actually given us more. No nos ha dado menos, sino nos ha dado más. Us more resilient. Y esto lo ha usado Dios para que nosotros seamos más resistentes, más resilientes, más preparados para el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Así que en esta semana en la que tú te estás preparando al nuevo año, quien sea con quien tú vivas, toma un tiempo Time simply to reflect y refleja. back upon 2020. Mira hacia atrás en el 2020, mira por los buenos momentos y mira la presencia de Dios en el campamento y cómo Dios ha sido fiel. Y para Write down convivir como familia, escribe esto en tus peticiones de oración, que tú le hables al Señor y le digas, Señor, te pedimos, necesitamos que tú te muestres en nuestra vida y necesitamos que and hopeful tú God will show nos muestres y no te quedes ahí nomás esperando, sino que ten la esperanza de que Dios va a mostrar los milagros. Entonces, el mismo Dios que estaba en Josué 3 y 4 es el Dios que está cerca de ti hoy, así que vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for your word, for this path. Amoroso Padre, te damos gracias por tu palabra y por este pasaje que fue escrito años atrás para que hoy podamos disfrutar de tus promesas, así como esas piedras que están en el río Jordán, una tras de la otra. Nosotros oramos, Señor, para que tú te muestres y tú nos hagas entender cómo confiar en ti y cómo buscar de ti. Danos oportunidades para compartir nuestra fe, para compartir con nuestros amigos, vecinos y familia, y que nosotros podamos conocer y buscar a través de Jesús. Así que mientras buscamos los cambios del calendario, así, Señor, nosotros a veces esperamos el cambio de nuestras circunstancias, pero nosotros, aunque no cambien, está bien porque nosotros confiamos en ti, que tú eres nuestro Dios y que tú cumples promesas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se vayan, les quiero animar Oh, this God, que si no conoces a este Dios del que hemos estado hablando, si nunca te has mostrado como un Dios, nunca has visto ese Dios que tiene un conteo de quiénes somos nosotros, quiero mostrarte quién es Jesús y quieres algo de oración. you are at home. Para aquellos que tienen esperanza, por favor, escriben el nombre de Jesús en su screen We can. y los queremos animar en todas las formas que quieran. Y para los demás, espero que nos veamos la siguiente semana y por favor tengan